nombre de la literatura universal, nos encontramos a Edgar Allan Poe. Está en compañía de otros grandes: Stevenson, Lovecraft, Ambrose Bierce, tantos y tantos talentos. Edgar Allan Poe, sin duda alguna, es uno de los grandes arquitectos del terror. A lo largo de su vida, de su corta vida, supo crear más de 60 relatos inquietantes, 60 narraciones extraordinarias, cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, poemas sublimes como Annabelle, Tamerlán, Al-Arab, El Cuervo. La figura de Edgar Allan Poe es plena, luminosa, talento a raudales, desbordante, pero a la par, lo tremendo, lo tenebroso, la bruma que lo envuelve todo, la bruma que envolvió la vida de Edgar Allan Poe, el alcohol, el láudano, sus propios monstruos internos, los fantasmas, los espectros, todo el maravilloso universo gótico, lápidas, muertos, folclore medieval, monjes siniestros y el fondo de todo, la casa Hauser que se hunde y el manuscrito hallado en el interior de una botella y un cuervo sobre un busto de Palas Atenea mirando con ojos ígneos en derredor. Edgar Allan Poe, el poeta del terror. Nos encontramos a principios del siglo XIX, en los recién nacidos Estados Unidos de América. En aquel tiempo, una pléyade de compañías teatrales, casi todas provenientes de Inglaterra o de Irlanda, recorrían aquel territorio, escaso de cultura, escaso de comunicación. La llegada de estos cómicos de la legua siempre alegraba el escenario de las tristes ciudades norteamericanas, principalmente las del este. Sí, era gozoso verles llegar, con sus bambalinas teatrales, con sus comedias ligeras, sus obras de Shakespeare o prodigiosos números de magia. En una de esas compañías de cómicos, de titiriteros, de actores y actrices, llegó el matrimonio Poe. Era un invierno gélido, absolutamente azotado por el frío, por los vendavales. Era un invierno tremendo, pero que sería recordado, sería inmortalizado por lo que aconteció en uno de sus días, concretamente el 19 de enero de 1809. Nos encontramos en Boston, una ciudad floreciente de Massachusetts. En Boston llegaron los Poe. Ahí estaban David Poe y Susan Arnold, Elizabeth Arnold. La llegada a Boston fue recibida con gran festividad, con gran alegría por parte de la población local. Los cómicos, los actores, se dispusieron a realizar sus funciones. El dinero era escaso, yo diría menguante, pero aún así, los actores se entregaban con entusiasmo a la realización de sus obras. Y el público asistía, aplaudía, pero dejaba escasos beneficios. David y Elizabeth, además, estaban siendo acuciados por la enfermedad y por el alcoholismo. En cuanto a la enfermedad, pues el mal característico de aquellos primeros años del siglo XIX, la tuberculosis. Elizabeth estaba embarazada ya en su 9º mes de gestación, y sintió los dolores. Aún así, esa noche del 19 de enero, representó una obra de teatro. De madrugada nació su querido hijo, aquel que llevó por nombre Edgar Poe Arnold. Pero los cómicos debían continuar. El niño había nacido. Seguramente lo primero que vieron los ojos grises de Edgar fueron las bambalinas del teatro, fueron los carromatos mugrientos, fueron los actores y actrices desnutridos. Eso fue lo primero que vieron los ojos grises de Edgar. Pero David y Elizabeth no tenían recursos económicos y debían continuar, la función debía continuar. Dejaron a Edgar, al pequeñito bebé, lo dejaron al cuidado de unas damas de Boston,
y partieron rumbo a la aventura. La verdad es que duraron muy poco, David y Elizabeth. Cuando Edgar tenía tan solo 3 años, sus padres ya habían fallecido. El alcohol en el caso de David, la tuberculosis en el caso de Elizabeth. Edgar era huérfano de padre y madre. Y en este momento de la historia interviene el matrimonio Allan. John y Frances Allan. John y Frances Allan constituyen un matrimonio sureño, del sur de los Estados Unidos, de los estados del sur, dedicados en cuerpo y alma al comercio, al tráfico de algodón y tabaco. John y Frances eran de origen escocés, eran escoceses, y no tuvieron el menor inconveniente, no tenían descendencia natural, no tuvieron el menor inconveniente en recoger al niño, no adoptarlo porque John en ese sentido se mostró muy riguroso. No quería tener problemas con la futura herencia. Por tanto, Edgar fue integrado en la familia, pero sin papeles por medio. John no tenía hijos en el matrimonio, pero sí extraoficialmente. Sí que se rumoreaba que había muchos hijos ilegítimos a los que John debía atender. Pero Edgar pues pasa a ser casi el hijo único de aquella familia. Y Frances entiende que su hijo está ahí, con ella. Es su hijo, por fin. Por fin Dios Todopoderoso, le ha concedido un hijo. Edgar, que desde entonces ya será Edgar Allan Poe. El niño era extremadamente inteligente. Con 4 años ya recitaba poemas de Sir Walter Scott. Walter Scott le acompañará toda su vida, al igual que Lord Byron, sus mentores, sus maestros, sus inspiradores. Con 4 años divertía a los amigos de la familia Allan narrando, recitando esos versos de Walter Scott. Con tan solo 6 se va a producir un acontecimiento trascendental en la vida de Edgar Allan Poe: el viaje a Gran Bretaña. John y Frances querían visitar antiguos familiares en Escocia e intentar implantar algún negocio en Londres, en la metrópoli. Las relaciones comerciales con Gran Bretaña eran muy fluidas por entonces. Y la familia Allan pues viaja a la isla. Edgar tiene 6 años y ya os digo que era muy vivaz, muy lúcido, muy inteligente. Y Edgar siente por primera vez la sensación del miedo. Le horroriza ver las lúgubres casas del Reino Unido, las casas isabelinas, esas casas tremendas, llenas de sombras, las imágenes grotescas creadas por los árboles, por los bosques ancestrales. Dicen que ahí empezó a incubar su amor por lo sobrenatural, por el terror, por el pavor, por las sombras, por los espectros. Las primeras lecturas de Edgar Allan Poe, las que realmente le apasionaron, estaban insertas en unas revistas que su padre traía a los Estados Unidos, donde se relataban pues, narraciones góticas, ya sabéis, lápidas, monjes, fantasmas, folclore. Esas eran las lecturas de cabecera de Edgar Allan Poe cuando tenía 4 o 5 años. Pero cuando viaja al Reino Unido, eso lo recibe en directo. Allí es tangible. Las casas están ahí, las sombras están ahí, los árboles retorcidos están ahí. Y Edgar se sobrecoge. Edgar lo advierte todo, acumula todos esos conocimientos. Tiene tan solo 6, 8, 10 años, visita algunos colegios del Reino Unido, destaca en historia, en matemáticas, en álgebra, pero sobre todo destaca en deporte. Es un magnífico deportista, muy tímido, muy recatado, pero tiene una excelente constitución física. Con 15 años, la familia Allan regresa a los Estados Unidos. Edgar ya es un mozalbete y realiza sus primeras composiciones, inspirado siempre en la figura de Lord Byron. Digamos que sus obras principales, sus obras de referencia,